¡Epa! Hola a todos, aquí Manuel Egue en un nuevo video, chicos, y sean bienvenidos a uno más de Mutants Genetic Gladiador. Aparte de eso, por supuesto, ¿cómo han estado? Espero que de lo mejor, de lo besto, de lo más OP que puedan estar, amigos, como se los digo siempre. Y miren, chicos, hoy nos despertamos con nueva información, chicos, nueva información, como habrán visto por allí, sobre la nueva incursión. Ya saben que la incursión actual está a punto de terminar y bueno, faltaban simplemente 2 días y no había información ni nada al respecto, solamente la skin del nuevo mutante, que pues ahí la están viendo. En realidad la skin ya se había filtrado desde hace como una semana y media, pero no hablé de esto pues porque solamente había la skin, pero no había ni estadísticas, ni incursión, ni recompensas de la incursión, ni la fecha de la incursión. Pero chicos, hoy ya tenemos todo esto, chicos, sí, hoy ya hablaremos de toda la información que hay hasta ahora o la que se ha filtrado sobre la nueva incursión, chicos. Así que bueno, empecemos desde ya porque ya queremos ver cómo podremos obtener a este nuevo mutante heroico monogen galáctico que dispondrá ser el exclusivo de esta incursión. Así que bueno, empecemos con las filtraciones. Primero que todo, aquí están viendo cómo se verá el panel o el menú, o mejor dicho, la sección de PvE de la raid. Ahí gracias a MGG Growth que subió la imagen y ahí podemos ver la presencia de la incursión, que bueno, se llamará Distant Observatory o observatorio distante, o otra traducción podría ser observatorio remoto o observatorio lejano. Uno de esos 3 nombres va a tener esta incursión, que bueno, ahí la están viendo, el mutante, pues que ya de por sí no lo mencioné, pero tiene un diseño. Y bueno, también vamos a ver las estadísticas de ese mutante. Ya aquí en otra imagen pues estamos viendo un poco más lo que sería pues el menú en cuando entras en la incursión. Obviamente como todas las incursiones costará 1000 de oro la entrada, se te permitirá todo. Ahí podemos ver un resumen de las recompensas, que bueno, el mutante, 2 estrellas de platino, 3 fichas de reactor y 3 estrellitas de oro, bueno, con el nombre y lo que podría ser y lo que es, mejor dicho, el fondo de carga. No sé si se aprecia, pero faltaría es ver el fondo del campo, el campo de lucha, que eso sí no se ha filtrado, pero ya lo tendrán. Y bueno, chicos, pasemos directamente a lo que son, aquí como lo están viendo, las recompensas de la nueva incursión. Ahí, chicos, ahí como ven. Y bueno, de hecho, también estarán viendo la fecha. Y sí, chicos, esta incursión está programada para iniciar este 4 de noviembre, o sea, ya mismo. Vaya locura, o sea, apenas pasen este día y medio que falta, tendremos la llegada de la nueva incursión, que bueno, tendrá obviamente, bueno, aquí está algo raro, dice que tendrá una duración de apenas 2 meses, así que eso está curioso, eso está bastante curioso, chicos. No sé si puede ser un error de edición o lo cargaron mal la info al servidor del juego, pero es lo que dice, que la incursión durará 2 meses, así que bastante curioso, que de hecho es un buen tiempo, pero ustedes me dirán qué opinan. Bueno, 1000 de oro la entrada y aquí están viendo las recompensas. Serán 300 combates, chicos, 300 combates. Batalla número 10, una estrella de bronce. En el combate número 20, 10 fichas jackpot. En el combate número 30, 2 orbes de ataque de nivel 2. Combate 40, 3 estrellas de plata, de bronce, perdón. Combate 55 tarros de experiencia. Combate número 60, 2 orbes de experiencia de nivel 1. Batalla número 70, una estrella de plata. En la batalla número 80, 2 orbes de velocidad de nivel 2. Batalla número 90, 2 orbes de herida de nivel 3. Batalla número 100, 2 estrellas de plata. En la 110, 5 tarros de experiencia. En la batalla número 120, 15 fichas jackpot. Hasta ahora, pues obviamente recompensas regulares. En el combate 130, un orbe de crítico de nivel 4. Combate 140, una estrella de oro. Combate 150, 10 tarros de experiencia. Combate 160, una ficha de reactor. Combate 170, 20 fichas jackpot. Y en el 180, una estrella de platino. Y bueno, ahora pasamos a las recompensas finales, que como ven, combate 190, un orbe de debilitamiento de nivel 5 en el combate 200. Obviamente, como todas las incursiones de 300 combates, en el combate número 200 tendríamos como recompensa al
nuevo mutante galáctico, que más adelante verán las estadísticas, chicos. Pero continuemos. En el combate 220 tenemos un orbe de vida de nivel 6, lo cual está fantástico. Un orbe de vida de nivel 6, locura total. Combate 240, una estrella de platino. Batalla número 260, 2 fichas de reactor. Combate 280, 2 estrellas de oro. Y bueno, obviamente como recompensa final, en la batalla 300 tendremos lo que es la ficha Mutenstein, que les recuerdo que todavía la ficha no tiene uso, pero supuestamente el uso lo deberían de incorporar en este mismo mes de noviembre. Así que esperemos cumpla Celsius con su palabra y ahorita mismo este mes de noviembre tengamos el uso de esa ficha Mutenstein, que va a cumplir 4 años. O ya cumplió 4 años, en realidad no me recuerdo. Va a cumplir 4 años sin tener un uso desde que salió. Así que locura total. Déjenme en los comentarios, chicos, qué opinan de las recompensas. Obviamente son recompensas normales. Obviamente ese orbe de vida de nivel 6 compensa bastante. Pero bueno, son las mismas recompensas, las recompensas típicas de una incursión. Aunque bueno, vemos 2 estrellitas de platino, que ya lo veíamos venir de la penúltima incursión. Perdón. Ahora vamos al plato fuerte, chicos. Las estadísticas del nuevo mutante. Y bueno, su nombre, chicos, porque ahí como lo están viendo, se llama el mutante Astro Observador. Astro Observador. Bueno, el observador de Astro, ¿no? Astro Observador. Chicos, mutante heroico monogen galáctico. Monogen galáctico significa que es solamente galáctico, o sea, un solo gen y ya. Y bueno, ahí están viendo la imagen de las versiones: básica, bronce, plata, oro y platino, que sinceramente la skin está muy pero que muy tremenda. Me gusta muchísimo. Y bueno, ya al ratito les mostraré las animaciones de los ataques, porque tengo que verlas. Pero primero que todo, estadísticas, chicos, que bueno, ya les digo yo que son un tanto decepcionantes. Bueno, chicos, obviamente las estadísticas que están viendo allí es en la versión básica, por lo cual si quieren saber del platino hay que doblegar las estadísticas. Obviamente, si doblegamos las estadísticas en platino, este mutante apenas tendría sus 3170 puntos de vida. No, mi amor, y esa vida con 5.56 de velocidad. Nah, no aguanta ni 2 golpes de cualquier mutante. Eso está bastante terrible. O sea, ya de por sí, sin leer lo demás, ya estas 2 estadísticas sentencian al personaje. Pero bueno, vamos a ver el daño. Chicos, el daño de su ataque individual es de 1666 puntos. Y bueno, tiene un plus de 1454, que en realidad tiene más daño. En realidad el mutante tiene más daño del que parece. Solamente que hay que esperar a yo obtenerlo o calcular, porque ahorita estoy haciendo el video lo más rápido posible. Por lo cual en realidad este mutante tendría un daño individual de aproximadamente como 1800 puntos, en realidad 1800, así que es lo que más o menos les puedo calcular, pero sí tiene más daño del que indica sí o sí, como unos 1800 o casi 1900 de de daño individual, así que eso no está mal en realidad, pega una barbaridad. Bueno, chicos, ataque múltiple, viento estelar. El primero se llama polvo de estrellas, pues el ataque múltiple pega sus 1082 puntos. Es un múltiple bastante alto. Y plus, tiene plus. Creo que tiene un plus, pero muy pequeñito, por lo cual en realidad si digamos que el daño es de 1082 puntos, pues sería como de 1100 en realidad, 1100, 1110. Así que ojo, es un mutante de buen daño, o sea, es un mutante de buen daño. Aproximadamente pegaría lo mismo, estaría pegando lo mismo que un asteroide gestal y un leviatán. Pero claro, ya asteroide gestal es más rápido, ¿no? Asteroide gestal es más rápido, tiene más vida. Uy. Y bueno, habilidad que olvidé mencionarla, chicos. Tendrá la habilidad de debilitamiento. No, mi amor. Tiene 20% al nivel 4 al iniciar. Y el mutante al alcanzar el nivel 25 tendrá un 30% de debilitamiento. Bueno, chicos, Astro Observador. Madre mía, un mutante que ya nació tieso. O sea, muy mal mutante. ¿Por qué, Manu? ¿Por qué dice que es mal mutante? Pues porque tiene las estadísticas de un asteroide gestal. O sea, tiene más daño múltiple que el asteroide gestal, pero tienen el mismo daño individual, se podría decir.
Les recuerdo, todavía tengo que esperar a obtener el mutante para saber el daño exacto real, el daño exacto. Pero claro, tiene muchas menos vidas que Asteroide. Asteroide tiene 4.400 puntos. Este apenas tiene 3.100 y algo, casi 3.200. Claro, es heroico. Le puedes compensar eso con un orbe de vida, porque es heroico, tiene para un espacio más, por lo cual llegaría a tener más vidas que el Asteroide así con un solo orbe. Pues no llegaría a tenerlo, así que en realidad no lo compensa. Entonces, chicos, es lo que puedo decir de Astro Observador y es lo que hay hasta ahora del mutante. Así que bueno, chicos, en cualquier cosa y la animación de los ataques se los estaré mostrando. Yo no lo he visto, así que pues rapidito, gracias a MGG Grow que tiene estas animaciones de hace tiempo. Sí recuerdo el individual, que es algo así, pero el múltiple no me acuerdo. Pero igualmente ahí se lo estaré mostrando. Porque bueno, estoy de salida, tengo que salir a pagar el internet hoy sí o sí, porque si no, jejeje, no hay internet y Manu no trabaja. Pero bueno, chicos, esto es todo lo que hay hasta ahora sobre la nueva incursión. Bueno, de hecho es todo lo que se debe de saber. Obviamente el menú, la pantalla, lo que faltaría es la pantalla de fondo, o sea, el fondo del combate y saber la dificultad. Pero les recuerdo que esta incursión apenas llegue ese 4 de noviembre, nosotros estaremos en directo a primera hora de la mañana completando la incursión. Así que nos vemos este 4 de noviembre, lo cual sería el mismo día de mañana. Aunque para ver, la fecha de la incursión creo que no sería mañana, ¿no? O sea, no sería el día de mañana, sino que la incursión sería la llegada pasado mañana. Creo que la fecha está mal o soy yo que me estoy equivocando. Porque claro, mañana es 4 de noviembre y la incursión le queda es un día con 20 horas. Ah, no, sí chicos, es para pasado mañana, ok. La fecha está errónea, debería de decir 5 de noviembre. Uy, detallazo. A lo mejor alguien ya se habrá dado cuenta, pero sí chicos, esta incursión iniciaría... es el 5 de noviembre, si no tiene ningún retraso ni nada por el estilo. Perdón, bueno, es que así es como está editado por el beta tester que lo ha subido, a no ser que de repente aparezca mañana, sí porque sí. Pero bueno amigos, les recuerdo, no olviden activar la campanita, o sea, suscríbanse y activen la campanita porque tendrán un video análisis específico de este mutante para que sepan lo que es el verdadero daño real del individual del múltiple y su mejor combinación de orbes y la opinión final por si ya ese daño oculto de verdad refleja algo mejor en el mutante, pero que por ahora de verdad tiene la pinta pues de ser un mutante que quedará en el olvido, aunque su skin es algo bastante rescatable. Así que amigos, disculpen que lo repita, pero no olviden dejar su poderoso like, los invito a suscribirse, activar la campanita y sin más nada que decir, aquí es donde me despido. Bye bye. Hey yo, I'ma explain why you probably never see me. I push a Lamborghini, showed your magic like Houdini. My body shake like Genie, booty dreamy, waist is teeny. Yes, I told him to get tougher, so he streamy when he